Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, para todo el país y el resto del mundo. Saludos a todos los que nos sintonizan en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica y Europa a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales para esos países y el centro y el resto del mundo. Buenas noches formalmente a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García en este lunes 6 de julio del año 2020. Buenas noches, Mayovanex Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, qué bueno que están con nosotros hoy al inicio de la semana y de conocer los resultados que cambian definitivamente el rumbo político del país, con la selección como nuevo presidente del licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona y de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, que ahora desde el 16 próximo de agosto será el partido oficial. Sin lugar a dudas que estos resultados pues marcan una nueva etapa en la política dominicana y cambia definitivamente y sustancialmente la conformación del Congreso de la República. Hay que, como tú iniciaste, comenzar el programa felicitando al presidente electo de todos los dominicanos, el licenciado Luis Abinader. Igual también hacer llegar nuestras felicitaciones para el senador por la provincia de Santiago de los Caballeros, Eduardo Estrella, que todo parece indicar que va a ser el senador más votado de la República. Muchas sorpresas en estos resultados, Juan Sebastián, sobre todo en el ámbito congresual. Todavía ha habido inconvenientes con los diputados, la elección de los diputados. Y en unas informaciones que dio a conocer Jaime Tomás de la Junta Municipal de Santiago, alega esta tardanza en dar a conocer oficialmente, por lo menos, a los diputados ganadores de la provincia de Santiago, igual que a otros diputados ganadores de otras provincias, a el mal llenado de actas por parte de un buen por ciento de los presidentes de mesa. Decía Jaime que todavía a las 4 de la mañana, pues actas que habían sido llenadas de manera mal o irregular por los presidentes de mesas estaban siendo corregidos por delegados de la Junta y delegados de los partidos políticos. Pero bueno, vamos a ver qué análisis puede uno sacar de estos resultados de las elecciones del día de ayer, donde el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se alzó con la victoria en primera vuelta. Y una de las cosas que vimos al inicio de las votaciones, por lo menos en el recinto donde nosotros votamos generalmente, era la presencia masiva temprano, en horas de la mañana, de jóvenes y jóvenes adultos. Inclusive nosotros hicimos una publicación donde resaltábamos esta inusual presencia a esa hora, cuando generalmente, en mi caso, que después de hacer varios recorridos por diferentes colegios o recintos electorales aquí en Santiago, generalmente vamos a votar entre 10:30 y 11 de la mañana. Nunca habíamos tenido que hacer
filas, porque generalmente encontrábamos 2 personas o 3 delante de nosotros cuando llegábamos, y a veces ni 3, entrábamos casi directo. En esta oportunidad tuvimos que hacer una fila de aproximadamente unos 20-25 minutos. Y ver esa cantidad, sobre todo de clase media, que estaba votando en ese recinto electoral que está en el Gran Teatro del Cibao, daba una proyección de lo que podían ser los resultados finalmente en el conteo electoral, sobre todo en Santiago y en el resto del país. Hasta ahora no sabemos en realidad cuál ha sido el nivel total de la abstención electoral, que entiendo que fue superior por las razones que todos conocemos y más que nada de esta grave incidencia de la pandemia. Déjame decirte, más o menos la proyección que nosotros hicimos cerca del mediodía de hoy es que la abstención por los votos computados en la Junta Central Electoral, la abstención podría estar rondando entre el 45, 46 o 44% de los votantes hábiles listos para ejercer ese derecho. Más o menos el 45. Sería la más alta votación de los últimos certámenes electorales de la República Dominicana. Bueno, eso te quiere a ti decir que se redujo la porción votante con relación al efecto de la pandemia. Y como tú dices, participó una gran cantidad de jóvenes adultos que tomaron conciencia del entorno social en un estado de estabilidad económica, que no es como nosotros que vivimos el otrora descalabro de la economía, los accidentes que hemos tenido en esa materia, y que luego vimos un periodo dilatado de esa tranquilidad y de esa estabilidad. Para esos jóvenes adultos, repito, tomaron conciencia de el entorno social, de su deber cívico y ciudadano, pero ya en una especie de nivel de aceptación y de entorno de una estabilidad económica, que para ellos es una situación totalmente natural. Es decir, cuando alguien se desarrolla o nace o adquiere conciencia dentro de un estado que él entiende que es totalmente natural. Obviamente, a Atahualpa concurrieron varias circunstancias, a mi juicio, porque lo que más hay en el país ahora son analistas políticos, pero concurrieron varias circunstancias para este triunfo electoral del Partido Revolucionario Moderno. Y no empezó ahora, ni siquiera empezó en febrero con el problema de las elecciones, ni siquiera empezó con las alianzas en noviembre, en momentos en que quizás el PRM se sentía algo débil y esas alianzas pudieron darle una oportunidad que finalmente pues obtuvo beneficios de ello, y en eso se puede sustentar por las elecciones de febrero suspendidas, las de marzo y las que se celebraron en el día de ayer. Pero esto empezó, Atahualpa, desde el 2016 y resulta a veces hasta paradójico y extraño ver cómo un partido de gobierno que ha mantenido una estabilidad económica durante más de una década y que ha hecho que el país sea el líder de crecimiento en América Latina y dentro de los renglones mundiales, y finalmente esa estabilidad ya vista de manera natural haga que ese partido se descalabre en unas elecciones. Pero ¿dónde empezó esto? Básicamente, cuando la sociedad dominicana, a pesar de la estabilidad democrática y económica, y a pesar del crecimiento,
Y a pesar de que ese crecimiento y esa estabilidad crearon y nutrieron una gran clase media en el país, que tiene una parte vulnerable, pero otra ya mucho más estable y en proceso de crecimiento. Mucha gente se incorporó a esa clase media y mucho de esa clase media vio el estado ya de crecimiento económico y de estabilidad de una manera natural. No lo vieron como un logro de un país. Pero eso empezó a raíz de el triunfo del presidente Medina en el 2016, cuando estalló en el país el escándalo de la Odebrecht, que luego lo siguió el escándalo de Punta Catalina. Esas dos circunstancias hicieron que la clase media dominicana se desconectara de ese Partido de la Liberación Dominicana. Y a pesar del crecimiento, el país empezó a exigir: no solo queremos crecer, queremos acabar con la ignominia de la corrupción y de la impunidad. Pero ¿qué pasó, Atahualpa? Y de ahí fue que empezó con el ala de la Marcha Verde. Eso se quedó sembrado en la memoria social, Atahualpa, eso no se olvidó. El que la Marcha Verde se diluyera, pero la reacción espontánea de la gente quiere decir que eso supervivía en la psiquis social dominicana, que había y todavía, y lo manifestó con estos resultados electorales, rechaza de plano toda actividad de corrupción y de impunidad, y se cansó. No se puede hablar de que el hartazgo, que 16 años, el PRI tuvo 74 años en México. Aquí está bien, es un mismo partido, pero han habido dos líderes, ¿verdad? Porque hay razones propias del gobierno y hay razones propias del PLD. Y el Partido de la Liberación Dominicana se constituyó en una especie de corporación política. Por ahí fue que empezó. Y le dijo a los empresarios: yo no te necesito. Yo tengo mi propia base de sustentación. Yo he creado multimillonarios. Por eso fue que ahora tuviste, Atahualpa, por primera vez en la historia, cuántos sectores sociales aunaron esfuerzos para sacar al partido del poder, incluyendo los consorcios que tienen que ver con la propiedad de medios, que nunca en la vida se haya visto un quiebre del equilibrio y de la imparcialidad para apoyar directamente a un candidato opositor. Y bueno, se volvió una parte del empresariado dominicano a desplazar ese partido del poder. Pero yo creo... Nunca se había visto eso en la historia. Yo señalé justamente que en esta oportunidad había medios que habían tomado partido claramente, pero uno de los detalles que más, o sea, de los dos puntos que más se insistió y creo que fueron de los pilares que más calaron en la campaña del equipo estratégico de Luis Abinader fue precisamente el tema de la impunidad y la corrupción, que eran temas que en las encuestas aparecían, años atrás aparecían en 9º y 10º lugar. Sin embargo, en las últimas encuestas eran los temas que estaban como principales dentro de los 5, dentro de los 4 primeros lugares, de los 3 primeros lugares también. Y tú recordarás las veces que hice referencia en ese sentido en comentarios aquí en el programa que decíamos: señores, al mismo presidente de la República no puede dejar que su gobierno se lo dañen 40, 50, 25, 100 corruptos, porque estaban tirando por la borda el gobierno que había hecho el presidente Danilo Medina. Independientemente de todo eso, yo creo que hay que felicitar, y debimos hacerlo desde el principio, el ejercicio democrático que hizo el pueblo dominicano, Juan Sebastián. Pero que siempre lo ha hecho. Salvo los 2 incidentes que lamentablemente uno de ellos terminó en la capital con la muerte de un delegado del Partido Revolucionario Moderno, no hubo mayores casos que pudiésemos lamentar, aparte de este que terminó lamentablemente con una muerte. Pero el pueblo dio muestra una vez más, como decíamos nosotros el pasado jueves, del civismo, su apego a la democracia
de que nunca ha habido problema para que el pueblo vaya a votar cuando decide ir a votar, porque en medio de esta pandemia, y aunque la abstención sea una abstención histórica y mayor que todos los procesos anteriores, fue una demostración de valentía de la gente, de ejercicio por el voto y corriendo todo el riesgo que significaba el usted estar soportando una carga viral durante horas y también estar prácticamente sin la aplicación del distanciamiento personal, porque aquí en Santiago se dio en muchas partes ese distanciamiento, la gente lo respetó, pero en otros lugares usted vio que y aquí también se dio que no hubo gente que mantuvo ese distanciamiento personal. Pero creo que el pueblo dio una demostración de ese apego a la democracia, al ejercicio del voto, y luego también tendríamos que entrar en consideración del papel jugado por la Junta Central Electoral. Hay tantos temas que uno no quisiera poder abarcarlos todos y a veces viene el salto de uno a otro. Tendríamos que ver cuáles son, independientemente de los beneficiados principales, que son el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader y doña Raquel Peña, cuáles son los grandes perdedores y los que tienen beneficios colaterales de este ejercicio democrático. Pero seguimos por la línea tuya. Sí, no, yo voy a ser breve para no extenderme, explicándote las razones. Tú decías y siempre manifestaste eso en cada uno de los programas en que tuviste la oportunidad de hacerlo, de que el presidente Medina no debía haber echado por la borda una excelente gestión de gobierno por la corrupción de unos cuantos. Atahualpa, la corrupción en el cuerpo social del Estado es como un cáncer, como un tumor canceroso. Si es una verruguilla de la piel, simplemente se extrae o se corta cuando la corrupción es externa. Pero el problema aquí, Atahualpa, es que la corrupción que acompañó al gobierno del presidente Medina era un tumor en el cerebro del cuerpo del Estado. Y en una zona del cerebro en la que el tumor no era operable. ¿Ya me entiendes? Entonces, por eso nunca se pudo extirpar esa corrupción, porque estaba en la zona nodular del centro de mando. Entonces, por eso el propio PLD cometió el error entonces de manipular la intención social, cometiendo el peor de los hierros y colocando al frente de la Procuraduría General de la República a un individuo con una inverecundia, para no decir sinvergüencería, que llegó a extremos que cada vez que hablaba la ciudadanía incrementaba la ira y el rechazo. Y cómo se manipuló para ocultar la existencia de ese tumor en el cerebro político del Partido de la Liberación Dominicana. Ese era el problema, que no era que eran unos cuantos, era un tumor en una zona que ya ni siquiera era operable, porque si tú lo operabas, podías matar al paciente. Entonces a eso se sumó lo que fue una conjunción con Punta Catalina. ¿Y qué hizo el PRM con habilidad? Organizó un proyecto político y de la quinta, de la sexta posición, llevó en una estrategia plausible el asunto de la corrupción a primer orden, y eso le ganó el apoyo popular y de esa clase media. Además, el PLD también sufrió, que mucha gente habla de la fractura del partido. Bueno, pero si tú sumas las matemáticas ahora y le sumas el 8% del presidente Fernández al 38% del candidato, no te da todavía ni siquiera para una primera vuelta. O sea, hubo una fractura, hubo problemas, más que nada, hubo un entorpecimiento en el camino, producto del choque de la ambición, de la animadversión, del odio y de los egos encontrados de los dos principales líderes, que ambos son culpables. El que se quedó liderando el PLD como el que se fue. Pero en las matemáticas, escúchame que te interrumpa, Juan Sebastián, en ese caso los números no se pueden sumar de manera fría.
porque estamos hablando de, independientemente de que uno alcanzó el 38 y otro el 8 y sumarían 46%, el impacto de la división del Partido de la Liberación Dominicana innegablemente se reflejó en los resultados de las elecciones, porque usted está hablando de, en su momento, el presidente de ese partido, 3 veces el presidente de la República, con un liderazgo nacional que abandonó las filas de ese partido para formar un partido nuevo. Entonces, la suma no te da fríamente de que, bueno, son 38 y 8. No, porque pero es si que el PLD había tenido la ventaja y había ganado las elecciones porque lavaban sus trapos a lo interno y salían con el famoso centralismo democrático, con una posición unificada, aunque fueran quedando resquemores, como fue el caso del año 2016. Pero de ahí salió un PLD unido, un PLD que esa era su virtud. Inclusive ayer mismo, déjame decirte que los delegados del Partido de la Liberación Dominicana no se sentían casi en las mesas electorales. La presencia de los delegados del Partido Revolucionario Moderno era más que notoria, defendiendo, orientando, entregando mascarillas, y los delegados del PLD estaban prácticamente sentados debajo de una mata. déjame decirte, el Partido de la Liberación Dominicana debe revisarse, pero fíjate, las matemáticas, aunque tú entiendas lo contrario, hay que verlas frías. Aún hubieran concurrido unidos, eso hubiese sido el número, porque el PRM articuló un proyecto muy bien hecho, acorraló al Partido de la Liberación Dominicana, lo acorraló con temas, aprovechó la circunstancia ajena al oficialismo de la interrupción de las elecciones y capitalizó el descontento popular en contra del gobierno y lo mantuvo todo el tiempo pegado a la pared con una espada sobre el cuello. Y el PLD nunca despertó. Ahí dicen que un elemento principal de la derrota de ese partido fue que no prendió su candidato. Pero bueno, un individuo que en 11 meses gana unas primarias y él solo llega a un 38% de la votación, no se puede decir que es un candidato con dificultades o con problemas de despegar. Y es como tú dices, el PLD se sintió acorralado. El PLD abandonó su maquinaria electoral y no la puso en funcionamiento. No sé las razones, pero ambos, el presidente Medina y el otro, el presidente Fernández, que se empecinó por odio y por ego, al igual que el otro, en sacar no la cúpula del palacio, como él decía, él sacó al PLD del poder. Él sacó, quizás ese era su proyecto dentro de su lógica, pero el PLD va a tener que recomponerse a Atahualpa, porque no fue que no había presencia de los delegados. La maquinaria electoral, otrora efectiva, del Partido de la Liberación Dominicana, no funcionó. Y para mover esa maquinaria electoral se necesitan recursos. Esos recursos no se dieron. Y si se erogaron, que se revisen, porque ahí anda el guardián de la Junta, que parece que también se lo rompe. Vamos a publicidad un momentito y regresamos con más del contenido para esta noche aquí en Q. Por favor, quédese con nosotros.